Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos los apreciados reservistas veteranos y heroínas de la fuerza pública a donde llegue este mensaje. Me presento, mi nombre es Arturo Quincosis, soy el presidente de la organización Reserva Activa Colombiana ORAC en Guadalajara de Buga, una asociación que está en su cuarto año de fundada con el propósito de coadyuvar a los líderes regionales y nacionales que buscan el fortalecimiento de los reservistas veteranos de la fuerza pública. Sargento primero en uso de buen retiro y quien está con esa convicción de vocación de servicio en pro de la comunidad reservista de la fuerza pública. Esta charla tiene como motivación dar la pedagogía de la Ley 43 de 1984, que se constituye en el respaldo jurídico de las asociaciones, federaciones y confederaciones de pensionados del sector público y privado en Colombia. Nosotros, reservistas de la fuerza pública con asignación de retiro o pensión, tenemos esa posibilidad de alinearnos con la Ley 43 de 1984, constituyendo asociaciones de reservistas veteranos inscritas ante el Ministerio de Trabajo, el cual nos dará una personería jurídica que nos habilita para hacernos incluir, en el caso de las asociaciones, en los programas de desarrollo y gobierno municipal. Las federaciones, que son regionales o departamentales, harán lo propio a nivel departamental. Y necesitamos una gran confederación de la reserva para que represente la defensa de los derechos fundamentales y los intereses de los reservistas veteranos y de la fuerza pública desde el más alto nivel. Ese es el motivo de esta charla pedagógica. Entonces, pues hablamos que nos amparamos en la Ley 43 de 1984, por la cual se clasifican las organizaciones de pensionados por servicios prestados en el sector privado y en todos los órdenes del poder público. Tenemos como premisa que el año 2022 sea el año de la Confederación Colombiana de Asociaciones y Federaciones de Reservistas Veteranos de la Fuerza Pública y personal no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional. Confecore es esa organización de tercer grado que debe constituirse en el máximo ente representativo de nuestra comunidad reservista y veteranos. En esa imperiosa necesidad de agrupamiento de la reserva, surge una regla de oro que, si la aplicamos literal, como aparece en la diapositiva, podría constituirse en la clave del éxito en nuestra unidad de causa. ¿Qué dice esa regla de oro? Toda la reserva debe estar agremiada, toda la reserva debe participar en política. Cuando se refiere a que toda la reserva debe estar agremiada, implica que yo, como veterano reconocido por la Ley 1979 del 2019, artículo 2, me agremie, me afilie a una asociación, porque esa es la manera de hacernos visibles, de hacernos contar. Y la segunda premisa de la regla de oro, toda la reserva debe participar en política, pues implica que nosotros, cuando pasamos al retiro, recuperamos unos derechos y unos deberes de ciudadanos,
recuperamos la deliberancia, es decir, que podemos elegir y ser elegidos. Entonces, el reservista veterano que desde su reincorporación a la vida, a la sociedad civil, cumple con su deber de ciudadano en cada ejercicio electoral, va y participa con su voto y motiva a su núcleo familiar, a su entorno afectivo y social. Entonces está cumpliendo con la segunda premisa de la regla de oro: participación en política. Entonces, si a algunos comandos puede parecerle utópico esta regla de oro, pero realmente para el comando que cumple a cabalidad con sus deberes de ciudadano, no es cosa del otro mundo. Entonces, ¿qué implica? Que estemos agremiados y que en cada ejercicio democrático participemos con el sufragio. Es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de estructura organizativa, tener una matriz DOFA. La matriz DOFA, algunos de los comandos la conocen porque cuando estábamos en actividad y tuvimos cargos administrativos, responsabilidad de alguna oficina, de alguna dependencia, era obligatorio tenerla en nuestra hoja de trabajo. La matriz DOFA habla es de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de nuestra responsabilidad, de nuestro cargo, de nuestra asignación administrativa. Esta matriz DOFA es aplicable a la cotidianidad nuestra y también para lo que nos proponemos como gremio organizar una estructura organizativa. Es importante tener en cuenta esta matriz DOFA. La manera de analizar la matriz DOFA es primero mirando la primera columna, que corresponde a debilidades y oportunidades. ¿Por qué? Porque son factores internos, no dependen de los demás, sino de nuestra propia personalidad y de nosotros como gremio. Entonces, resulta que nosotros tenemos, en nuestra condición humana, tenemos una serie de debilidades que podría traducirse en los pecados capitales, unos temas que traemos siempre en nuestro ADN. ¿Y qué tenemos nosotros como debilidades? Estigmas. Los estigmas son, en la época remota, los estigmas eran marcas físicas que se hacían con un hierro candente para marcar la esclavitud. En la actualidad se utilizan para marcar el ganado, pero los estigmas no son solo marcas físicas, sino también psicológicas, y nosotros del servicio activo salimos con muchos estigmas. Dentro de ellos salimos con intolerancia, con resentimientos, odios, algunos con odios viscerales, prepotencia, egocentrismo, entre otras. También podemos decir que dentro de las debilidades nuestras está la ignorancia política, porque a nosotros en el servicio activo nos decían que teníamos que ser una fuerza neutral, imparcial. Quiere decir que la fuerza pública a todos los ciudadanos garantiza sus derechos fundamentales, su vida, bien y honra y demás derechos, salvaguardar la soberanía nacional sin distinción de raza, credo o tinte político. Esa es la imparcialidad de la fuerza pública, pero eso no quiere decir que nos coartaran el intelecto. Antes, por el contrario, nosotros como reservistas veteranos que anduvimos por todos los rincones de la geografía colombiana, aprendimos a conocer el país desde lo social, lo económico, lo político. Entonces, ese tema de apolítico es una condición, cosa que es un craso error, es un craso error sentirnos apolíticos o actuar como apolíticos. Es todo lo contrario. Si nosotros queremos llegar a donde se manejan los hilos del poder, debemos aprender de la cosa política
enterarnos de la situación política nacional e internacional, porque así mismo vamos a poder avanzar. Otras debilidades está la falta de identidad, que es la ausencia de un conocimiento de valores, de lo que conforma una institucionalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad que el rojo es el color insigne del Ejército Nacional, que el color azul oscuro es el color insigne de la Armada Nacional, que el azul cielo o el azul claro es el color insigne de la Fuerza Aérea Colombiana y que el verde es el color insigne de la Policía Nacional, ahí ya hay identidad, ya empezamos a tener una identidad por nuestra fuerza pública. Entonces es importante que nuestra bandera y nuestros logos y todo lo que represente nuestras organizaciones de la fuerza pública, de la reserva y de los veteranos de la fuerza pública, pues contenga esos 4 colores, porque eso nos va a dar identidad, como tienen identidad otros gremios en Colombia. Y la otra debilidad es indiferencia y apatía. Indiferencia y apatía es no sentir ningún interés hacia lo que realmente nos corresponde, que es organizarnos como reservistas veteranos de la fuerza pública. Cuando ya conocemos que hay una ley que nos da ese reconocimiento como grupo especial vulnerable debido a las cargas inusuales de nuestra misión constitucional, ahí ya empezamos a tener identidad. Y cuando nos proponemos a fortalecer una estructura organizativa, entonces hay más identidad. Y la otra debilidad es la cicatería. La cicatería es que nosotros somos muy meticulosos a la hora de meternos la mano al bolsillo para hacer aportes, para hacer un aporte y lograr un objetivo, un propósito o un acto de solidaridad. Si bien es cierto, nuestro salario nos lo ganamos con mucho esfuerzo y sacrificio, también hay que tener claridad que en la vida, cuando uno quiere resultados, cuando quiere un logro, alcanzar una meta, es importante hacer esfuerzos de tiempo, trabajo y dinero. Y ahí son el ejemplo de algunas debilidades. Habrá muchas, ustedes podrán saber que sí las tenemos efectivamente. Pero también es importante que comprendamos que más que debilidades tenemos oportunidades, que son como los aspectos positivos nuestros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de aspectos positivos? Tenemos unidad de causa, estructura organizacional, sentido de pertenencia, visión, patriotismo, emprendimiento. Dentro del emprendimiento tenemos la antítesis de la cicatería, porque un comando que es emprendedor, lo que menos es cicatero. Una persona emprendedora sabe que para alcanzar logros, propósitos, objetivos, de materializar sueños y anhelos, pues se necesita de recursos, tiempo y trabajo. Entonces, ese emprendimiento es una de nuestras oportunidades. Si nosotros manejamos esos factores internos que son debilidades y oportunidades, es decir, que opacamos esas debilidades, no podemos decir que nos desarraiguemos de ellas, porque eso lo traemos en el ADN muchas veces y algunas personas las saben manejar mejor que otras. Entonces, si nosotros opacamos esas debilidades y más bien le damos realce a las oportunidades, pues vamos a estar más preparados para aprovechar lo que viene en la siguiente columna, que son fortalezas y amenazas. ¿Qué tenemos nosotros como fortalezas? Tenemos apoyo cívico, credibilidad, que eso nos lo genera la labor de la fuerza pública por su misión constitucional, reconocimiento de la ley del veterano, que ya es un hecho, antes era un anhelo, numerosidad, que esa numerosidad está representada en todos los reservistas de primera clase,
Poder gremial, que es cuando ya tenemos una estructura organizativa, vamos a lograr poder gremial, y ese se va a traducir en poder decisorio, y poder decisorio se traduce en poder político. Y trabajo en equipo sería otra fortaleza, que cuando ya tenemos claro qué es lo que nos proponemos y hacia dónde vamos, pues va a haber un buen trabajo en equipo. Todos nos comprometemos, todos nos ponemos el overol, las botas y vamos hacia el mismo propósito. Y dentro de las amenazas pues están ideologías contradictorias, están que los derechos adquiridos, que para algunos comandos dicen que no son, que son inamovibles, cosa que no es así. Todo depende de la voluntad política. Militancia ajena, que es cuando nos incorporamos a los partidos tradicionales, pero sobre todo con propósitos personales y ayudar de pronto a nuestras familias, a nuestros amigos. Pero cuando ya no tenemos claridad que nosotros a futuro vamos a promover un partido político propio de la reserva de la sociedad colombiana, ahí ya, ya tenemos un punto a favor. Por fortuna, esta debilidad de militancia ajena es una minoría. Lo importante es no caer en ese error. Otra amenaza es el abandono y olvido del Estado y la sociedad. Abandono y olvido del Estado y la sociedad es no tener esa voluntad política, ni cívica, ni jurídica, de respaldar a la fuerza pública con argumentos legítimos, antes quitarle el respaldo a la acción de la fuerza pública para controlar el orden público. Y pérdida paulatina de beneficios, pues son derechos adquiridos que con el paso de los distintos gobiernos se han venido desconociendo. Hasta ahí, estas son las fortalezas y estas son las amenazas. Esta matriz DOFA es muy importante que la tengamos en cuenta, la estudiemos, la repasemos y la analicemos, porque es un acto de reflexión que nace de cada uno de nosotros, que debemos analizarnos desde lo interno para mirar cómo podemos progresar. Ahora sí, entrando en materia, lo que estamos haciendo a nivel nacional es creando asociaciones nuevas, y que las asociaciones antiguas que no tienen personería jurídica del Ministerio de Trabajo, que tienen otras razones sociales como Cámara de Comercio, reconocimiento de la gobernación, de la alcaldía, de otros entes, pues que hagan ese proceso de inscripción ante el Ministerio de Trabajo. No tiene ningún costo afiliar una asociación ante el Ministerio de Trabajo. Lo único que hay que tener en cuenta es el objeto social de la asociación, y que mínimo deben cumplir con 30 o tener 30 personas naturales para iniciar una asociación, inscribirla ante el Ministerio de Trabajo. Aquí es importante tener en cuenta que la Ley 1979 del 2019, con su artículo segundo, entra en armonía con la Ley 43 de 1984 para lo que pretendemos, que es crear las organizaciones, asociaciones de reservistas veteranos en todo el país. ¿Por qué? Porque en el artículo segundo discrimina quiénes son veteranos. Dice que todo miembro de la fuerza pública con asignación de retiro o pensión es considerado veterano. La única excepción para que no nos otorguen el reconocimiento como veteranos es estar inmersos en casos jurídicos, en casos en hechos punibles. Entonces, esto parte de la historia de las asociaciones en dos. ¿Por qué? Porque anteriormente se conformaban asociaciones de veteranos por especialidades, por armas, por grados, por fuerzas. Por ejemplo, asociación de paracaidistas, asociación de lanceros, que la asociación de artilleros, que la asociación de ingenieros, que la ACORE. ACORE es la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Uso de Buen Retiro. ACOLSURE, Asociación Colombiana de Suboficiales de las Fuerzas Militares
en uso de Buen Retiro. ACOSIPAR, Asociación Colombiana de Soldados Profesionales e Infantes de Marina en uso de Buen Retiro. ASOPECOL, Asociación Colombiana de Soldados Pensionados de la Fuerza Pública. ASOCORPOL, Asociación Colombiana de Policías Pensionados y Jubilados. Hoy por hoy se puede constituir asociaciones que se les puede colocar el nombre Asociaciones de Reservistas Veteranos del municipio tal. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra en armonía la ley 43 con el artículo 2 de la ley 1979 que discrimina a quienes son veteranos. Entonces esa es la tarea que estamos haciendo, la motivación y la invitación a que nos demos a la tarea, que todo comando que tenga liderazgo, que tenga su grupo de la promoción, que tenga el grupo del club deportivo, el grupo de integración, del curso, etcétera, pues que los motive, los lidere, les proponga a que ese grupo informal, porque no es informal porque no tiene un respaldo jurídico, pues a que hagan una asociación, que conformen esa asociación, que para la cual, recordemos, se necesitan mínimo 30 comandos, 30 personas naturales que tengan esa decisión de agruparse y hacer una asamblea y enviar 4 documentos ante el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver unos conceptos básicos. ¿Qué es una asociación de pensionados? Las asociaciones de jubilados y pensionados son una manifestación clara del derecho de asociación establecido en el artículo 38 de la Constitución Política del 91. Y se encuentran reguladas por la Ley 43 de 1984 y su decreto 1654 de 1985, que es de lo que estamos aquí tratando de explicar. ¿Cuál es el objeto de una asociación? La asociación tiene como objeto social la defensa de los derechos fundamentales. Esto hay que tenerlo claro. Para eso es que necesitamos asociarnos, para la defensa de los derechos fundamentales. Esa misma razón social la contempla la federación, las federaciones que surjan, departamentales o regionales, y nuestro ente de tercer nivel, la confederación, en sus estatutos contempla esta razón, este objetivo social, la defensa de los derechos fundamentales. Y lo que viene aquí enseguida, dentro del objeto social, también es importante, ya es ganancia. Desarrollar actividades tendientes a fortalecer la calidad de vida de los asociados, su núcleo familiar, de la fuerza pública y de la comunidad en general, ejecutando acciones estratégicas del orden moral, científicas, académicas, económicas, sociopolíticas, que contribuyan al desarrollo integral, participativo y competitivo de sus miembros en el contexto nacional e internacional. Ahora miremos el concepto de una federación. ¿Qué es una federación? La palabra federación viene del latín federatio y significa acción y efecto de unir territorios por medio de un tratado. El objetivo o el objeto de la federación es unir esfuerzos en la búsqueda de un mayor bienestar de los pensionados afiliados a las asociaciones que la conforman. Recordemos que una federación debe tener mínimo 15 asociaciones y de ahí en adelante todas las que se quieran incorporar. Ahora miremos el concepto de confederación. Se conoce por confederación a la unión de una serie de estados que se guían por ciertas leyes en común, y el acuerdo al que llegan al unirse en una confederación determina que seguirán conservando su propia soberanía. La palabra confederación deriva del término confederatio, que significa unión de estados. Entonces mire que aquí nos da a comprender la importancia y envergadura de una confederación, es decir, que trasciende fronteras inclusive. Ese es el estatus de una confederación, la importancia que tiene nuestra confederación. ¿Para qué sirve la confederación Confecore o la Confederación de Reservistas Veteranos de la Fuerza Pública?
es la unión de asociaciones y federaciones con el objetivo de defenderse mutuamente frente a posibles abusos, pérdida o desconocimiento de beneficios. También defender la actividad. Miren esta palabra tan importante, defender la actividad. Si nosotros estamos estructurados, tenemos poder gremial, vamos a hacer la defensa de los derechos fundamentales de la fuerza pública en ejercicio. Utilizar la fuerza colectiva para negociar mejores derechos salariales y un fondo de pensiones para el retiro, presentando proyectos de ley. Dice presentando proyectos de ley porque uno de los alcances de tener una confederación es que la confederación puede elevar proyectos de ley que benefician a la fuerza pública. Ahora miremos 5 razones para estar agremiados. Primera razón para estar agremiados, poder gremial. La confederación tiene como principal propósito la defensa de los derechos fundamentales de la fuerza pública y demás aspectos que generen moral y bienestar para la fuerza pública. Se ha comprobado que los gremios organizados tienen mejores salarios y prebendas que los no organizados. Segunda razón para estar agremiados, mejores salarios y prestaciones sociales. La Confederación por derecho propio tiene espacio en la mesa de negociación del aumento salarial para la fuerza pública cada fin de año. Recordemos, apreciados reservistas, veteranos y heroínas de la fuerza pública, que cada fin de año, por ahí desde el mes de octubre, el gobierno convoca a los gremios, o viceversa, los gremios convocan al gobierno nacional para sentarse a dialogar para el aumento salarial del próximo año. Ahí se hacen presentes todos los gremios organizados con sus federaciones o sus confederaciones. La pregunta es, ¿dónde está nuestra confederación? ¿Por qué no está nuestra confederación en esas mesas de concertación con el gobierno nacional? Ese es el propósito nuestro, esa es la responsabilidad nuestra, que tengamos esa confederación para que cumpla esos propósitos. Tercera razón para estar agremiados, equidad. Por estar alineados con la Ley 43 de 1984 e inscritos ante el Ministerio de Trabajo, tendremos participación con el Estado como lo tienen los sindicatos y los gremios organizados en Colombia. La Confederación de la Reserva es el conducto para elevar proyectos de ley que beneficien a nuestra fuerza pública. Cuarta razón para estar agremiados, salud y otros beneficios. Aquí analicemos que indudablemente las veedurías en salud desempeñan una labor importante al fomentar el compromiso de la colectividad en los programas e iniciativas en salud y velar por una utilización adecuada de los recursos en coordinación con todas las instancias de vigilancia y control. Estas veedurías son un ejemplo de que la única manera de visibilizarnos y de ser atendidos es teniendo estructura organizativa. Con el respaldo de una confederación, las asociaciones y federaciones pueden realizar campañas de inclusión para lograr condiciones de salud, recreación, educación, emprendimiento, deporte y otras. Y quinta razón para estar agremiados, estatus y solidaridad. En el evento en que logremos este importante propósito de agrupamiento en estructura organizacional en torno a una gran confederación, ganaremos estatus y hasta se puede constituir una armoniosa red de comunicación que trascienda fronteras. A nivel internacional ya existen confederaciones de reservistas veteranos que les ha servido para visibilizarse como grupo, y con estas organizaciones internacionales se puede plantear una empresa multinacional que favorezca la economía asociativa, y si logramos crear una confederación internacional de la reserva, tendríamos una familia internacional, una familia mundial.
Ya hay ejemplos como en el Perú hay una confederación de licenciados, que es licenciados en el Perú es como en Colombia los reservistas de primera clase. Ya hay también una confederación latinoamericana de policiales. Esos son ejemplos de lo que podemos lograr. Aquí hay una diapositiva que nos da más claridad de cómo funciona la estructura organizativa. El piñón blanco, que es el más grande, representa las asociaciones y tiene el símbolo infinito, que nos da a entender que no tiene límite tener asociaciones. A veces hay algunos comandos que dicen, ¿para qué tantas asociaciones con todas las que hay? Sí y no. Sí, porque si se crean asociaciones o las asociaciones que existen van a funcionar como ruedas o como islas, eso no tiene presentación. Las asociaciones representan una estructura organizativa, entonces deben estar o federadas o confederadas, o ambas cosas. Una asociación puede estar federada y confederada a la vez, pero si quiere una asociación puede estar confederada directamente. El segundo piñón representa las organizaciones de segundo grado, que son federaciones, y ahí nos indica que son mínimo 15 asociaciones para tener una confederación que es regional o departamental. Y la confederación como organización de tercer grado necesita mínimo 35 organizaciones de primero y segundo grado. Es decir, que entre asociaciones y federaciones, reuniendo 35 en total, se puede conformar la confederación. Esa es la labor que estamos haciendo, apreciados reservistas, veteranos y heroínas de la fuerza pública. Esto ya tiene unos avances muy importantes, ya estamos próximos, pero se necesita del trabajo en equipo de todos y cada uno de nosotros, de todos los que estamos reconocidos por el artículo 2 de la ley 1979, sin importar las actividades particulares que estamos haciendo, si somos emprendedores, si tenemos una finca, si tenemos un taxi, un almacén, una tienda, una escuela de formación, o simplemente estamos en las actividades de nuestro hogar, ayudando al esfuerzo de nuestra esposa a sacar los hijos adelante. No importa la actividad que estemos realizando, es importante saber que representamos un gremio y que para hacernos contar, para hacernos visible, hay que estar estructurados, agremiados, porque de lo contrario es como si no existiéramos. No nos hacemos contar, no nos tienen en cuenta. Aquí voy a presentarles otro respaldo jurídico que nos da la Constitución Política del 91. Está el artículo 2 que habla que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Está el artículo 55 también de la Constitución Política, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señala la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de conflictos colectivos y de trabajo. Está el artículo 38, que ya lo habíamos mencionado, que es el que hacemos énfasis en esta reunión, que se garantiza el libre derecho de la asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Está el artículo 39 de la Constitución Política, y les comparto también este pasaje de San Mateo 19:20. Dice: os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es un gran mensaje subliminal que nos da cuenta que es importante estar agrupados, que no es bueno estar solos, sino siempre estar rodeados de más personas. Aquí ya les
les comparto el decreto 1654 de 1985, que es el que reglamenta la ley 43 de 1984. Aquí ya muy claramente dice el decreto 1654 que organizaciones de primer grado o asociaciones son organizaciones integradas por lo menos por 30 socios o personas naturales. Entonces ese es el punto de partida para crear una asociación, 30 comandos. Segundo grado o federaciones son conformadas por un mínimo de 15 organizaciones de primer grado. Es decir, que nosotros como personas naturales nos afiliamos a asociaciones. Por ahí un día un comando dijo: comando, yo no quiero pertenecer a ninguna asociación, yo quiero estar confederado directamente. No se puede, no se puede porque las personas naturales solo podemos conformar asociaciones, y ya nuestras asociaciones sí son las que se deben federar y confederar. Y organizaciones de tercer grado o confederación son constituidas por mínimo 35 organizaciones de primero y segundo grado. Ya habíamos explicado. Aquí les comparto también el decreto 019 del 10 de enero del 2012. Esto hace parte de la ley antitrámites, de la ley anticorrupción, que en el artículo 19 le da legitimidad a las reuniones no presenciales. Y nosotros pues nos estábamos enfrascando, nos estábamos varando por este tema del COVID-19, en el cual nos vimos confinados a un aislamiento preventivo obligatorio por causa del COVID-19. Y esto se alargó por casi 2 años, en el que el mundo se paralizó, los gremios, las instituciones, y no habíamos percatado que invocando este artículo 19 podríamos hacer reuniones virtuales, tal como estamos haciendo acá, conectados por internet desde un computador o un celular. Entonces se pueden hacer reuniones no presenciales, e inclusive se pueden hacer reuniones combinadas. Es decir, que si ya hay un aforo para reunirse en presencialmente, entonces no llegaron todos los comandos. Para una asociación que son 30 llegaron 15 y 15 están conectados virtualmente, eso es válido. Entonces, ¿qué se hace en el acta? Los comandos que estuvieron presencial firman físicamente el acta, y los que estuvieron conectados por internet, vía celular o vía computador, entonces en la planilla donde va la firma se le coloca virtual, y en el Ministerio de Trabajo comprenden que fue una reunión combinada, que unos estuvieran físicamente allá, los que firmaron la planilla, y los que dicen virtual fue porque se conectaron. Entonces miren que aquí hay una herramienta para ser más ágiles en este proceso de conformar las asociaciones. Son 4 documentos los que se deben entregar ante el Ministerio de Trabajo. Una carta de solicitud en la cual pedimos al Ministerio de Trabajo la aprobación de los estatutos y el reconocimiento de personería jurídica. El otro documento es un acta de asamblea en la cual debe estar contemplados los 30 fundadores mínimo, no se pueden 29, 30, de ahí en adelante todos los que lleguen, 31, 40, 100, 200, etc. El otro documento es un listado con los asistentes. Ese listado debe contemplar ahí cuál es la caja de sueldos que le paga, CREMIL, CASUR, TEGEN, CAGEN. ¿Por qué? Porque estamos hablando de asociaciones de pensionados. Y el otro documento son los estatutos. Desde la ORAC estamos, además de dando esta pedagogía, también les damos el asesoramiento. Si ustedes nos contactan, podemos hacer esta charla personalizadamente para el grupo, para la asociación. Lo importante es que queden claro cuál es el procedimiento y cuáles son los documentos que deben entregar. Nos comprometemos a ayudarles a redactar los estatutos. ¿Por qué? Porque ya por la experiencia que hemos adquirido, pues ya
tenemos diseñado los estatutos como los requiere el Ministerio de Trabajo. Ese es el trabajo que les ayudamos a hacer. Entonces, pueden contar con el apoyo incondicionalmente desde la ORAC para sacar adelante, porque esto lo que queremos es hacer trabajo en equipo para sacar adelante nuestra confederación. Cuando un grupo ya hizo su asamblea y conformó su asociación, hicieron la asamblea, hicieron los 4 documentos y los enviaron al Ministerio de Trabajo, para lo cual se puede ingresar a la plataforma del Ministerio de Trabajo, www.mintrabajo.gov.co. Hay una ventanilla única donde se pueden subir los documentos. Pero yo les recomiendo, también hay un correo electrónico que aparece ahí en la diapositiva, solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co. Es un correo más práctico en el cual podemos enviar todos los documentos y no nos genera ningún conflicto. Es que cuando ingresamos por la plataforma a veces genera conflicto de archivo, de espacio para almacenar los archivos. Entonces les recomiendo que lo envíen al correo solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co, que es como enviarlo a un correo personalizado y no tiene ningún problema. Es más ágil el envío de la documentación. Esperamos un tiempo prudencial de más o menos un mes. Si al mes no nos llega ninguna notificación del Ministerio de Trabajo vía correo electrónico o celular, entonces nos ponemos en contacto. Llamamos a este número fijo 377-9999 o el número abreviado 120, se puede marcar del celular o de un fijo, abreviado 120. Allá trabajan jornada continua de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces nos ponemos en contacto con ellos, allá nos contesta un funcionario del Ministerio de Trabajo, le informamos que hace un mes entregamos los 4 documentos para inscribir la Asociación de Reservistas Veteranos y que no nos ha llegado ninguna notificación. Ese funcionario se da a la tarea de buscar la documentación y una vez los encuentre, si está en regla, esté o no esté en regla, nos da un comunicado vía virtual o telefónicamente. Y si todo está en regla, inmediatamente nos envían la resolución de personería jurídica del Ministerio de Trabajo, que es lo que respalda jurídicamente a nuestras asociaciones. Y de ahí se genera un certificado. Ese certificado viene en tamaño oficio o tamaño carta. Ese es el documento que necesitamos para que lo tengan cada representante legal, cada presidente de asociación. Es importante que tenga este documento, el certificado que acredita su asociación, que está legítimamente constituida ante el Ministerio de Trabajo, porque es la herramienta que necesitamos para articular las asociaciones en la confederación. Bueno, aquí ya estamos llegando al final de la charla. Únicamente invitarlos a que visiten la página o el perfil de Confecore de Facebook. Por Facebook lo encuentran, denle me gusta, lo compartan con todos los comandos que tengan a su alcance. Este perfil está siendo constantemente actualizado por el comando Roberto Castillo, el Guajiritillo, un comando de La Guajira que sabe mucho de redes sociales y que la está actualizando constantemente. Si alguno de ustedes tiene una microempresa, emprendimiento, industria y quiera promoverla, tome contacto con el Guajiritillo, que le ayuda a impulsar su empresa. También está la página o el perfil de la ORAC por Facebook. También los invito que la visiten, le den me gusta y la compartan con todos los comandos que tengan a su alcance. Y para terminar, pues les comparto esta frase de reflexión que dice que el mundo cambia con el ejemplo, no con la opinión. ¿Qué nos da cuenta? Que es más importante actuar que hablar, porque nos damos cuenta que en los grupos de las redes sociales, principalmente el WhatsApp,
el clamor al unísono que escuchamos es que tenemos que unirnos, comandos, unámonos, pero a veces decimos unámonos, únanse, pero a mí, y resulta que unirnos es realmente hacer parte de esta estructura organizativa para que nuestras asociaciones se fortalezcan, se nutran, y de este mismo modo las asociaciones articuladas a las federaciones o directamente a la confederación, pues nos va a dar más peso gremial, más poder gremial, y así es que funciona nuestra estructura organizativa. Entonces realmente unirnos es pasar de las buenas intenciones a materializarlos, porque vea, la clave para la toma de decisiones está representada en estos 3 pasos: intención, decisión y acción. Nosotros estamos llenos de buenas intenciones. Los reservistas veteranos de la fuerza pública desbordan de buenas intenciones, pero hay que tomar la decisión y la acción para que se materialice realmente este anhelo de todos los reservistas veteranos de la fuerza pública, que es estar unidos, agrupados en estructura. Cuando ya materialicemos estos buenos deseos con hechos, ahí sí ya podemos hablar de una estructura organizativa formal, bien sólida, que nos va a dar poder gremial. Muchas gracias por su atención, apreciados reservistas, veteranos y heroínas de la fuerza pública. Ahí queda en este video los canales de comunicación para que los que tengan a bien iniciar este proceso, porque esto tiene que ser el resultado de un trabajo en equipo, no del esfuerzo de una entidad de X o Y entidad o de X o Y miembro o líder de la reserva, sino que todos y cada uno de nosotros demos ese paso decidido a trabajar en equipo. El granito de arena que yo debo poner como mínimo como reservista veterano es agremiarme, a ser parte de esa estructura organizativa, asociándome para que mi asociación impulse a la organización de tercer grado Confecore, nuestra confederación. Dios los bendiga, cuídense mucho, bendiciones, y seguimos firmes por la patria. Adelante, comandos aguerridos, los valientes reservistas de Colombia.